para el comienzo de la conferencia de este año. De muchas formas diferentes. Porque se están viendo muchas cosas extrañas en el mundo que nos hace pensar como en nosotros mismos. Pero pensando en nosotros mismos, es obligante pensar en los hijos, porque los hijos somos nosotros mismos. Hemos sido hijos de otros que ya pasaron. Y que han estado pasando bíblicamente desde hace 2000 años. Es algo muy preocupante para mí la dirección que le quería dar a las conferencias, porque he tenido la sensación en los últimos tiempos que las conferencias como que no le ha servido para nadie, para nada a nadie. Como que nos hemos olvidado de lo más importante, que son los hijos. Y lo más importante son los hijos, porque no son hijos nuestros, son hijos de Dios, a quien nos puso. De ellos Dios nos puso el compromiso de criarle a sus hijos. Estaba buscando algunas prédicas que me ayudaran a discernir la dirección de la conferencia. No encontré la prédica del pastor Dante Numa. No encontré la prédica del pastor Numa. El pastor Numa es un sacerdote jesuita de la Iglesia Católica, a que yo sigo mucho en sus prédicas dominicales, y no la encontré. Sin embargo, encontré la prédica del pastor Dante, y en mi criterio es la mejor prédica que he escuchado de él. Es la última pasada. Les sugiero que la busquen y la oigan. Es algo aleccionador. Pero remontándome a prédicas anteriores del pastor Numa, recordé cosas y me tuve que ir entonces a mi última conferencia, a la conferencia, creo que fue el 17 de diciembre, porque la próxima iba a caer el día 24 y por eso no se podía hacer. Y luego la próxima iba a caer el día 31
de diciembre y por eso tampoco se podía hacer. Entonces me fui a mi conferencia del 17 e hice una relación con lo que está pasando en el mundo y la prédica de Dante. Y entonces yo le he dicho con mucha frecuencia que mamá y papá no son los que nos parieron. Le he dicho con mucha frecuencia, basándome en el conocimiento no sé cómo decirlo, porque no quiero decirlo como se espera que lo digan. Le he dicho con mucha frecuencia que nuestros padres verdaderos, en el conocimiento pragmático que yo he tenido de la psicología y de la psiquiatría, he dicho con frecuencia que los verdaderos padres no son los que nos parieron, que papá es toda figura parental masculina que comparte los primeros 7 años de la vida de un niño. Toda persona masculina que entre en la casa donde el niño se está criando se va a transformar en figura parental masculina, papá. Y toda figura femenina que entre en la casa donde un niño se está formando se va a transformar en figura parental femenina, mamá. O sea, que mamá no son solamente los que paren a los hijos. Tendremos que tener cuidado a quién dejamos entrar en nuestras casas. Al decir eso, recuerdo la palabra de Dios en la primera carta a Timoteo, o en la segunda, no sé cuál, cuando nos dice en esa carta, segunda de Timoteo, que en los últimos tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, mentirosos, que entrarán en las casas y enseñarán lo que no debe ser enseñado. Pensando en esos tiempos y en lo que le acabo de decir, que padre de un niño es toda figura con capacidad de dar reconocimiento. Reconocimiento quiere decir atención, atención quiere decir amor, entre comillas. Cuando yo digo amor, haciendo énfasis, y digo entre comillas, es porque no me estoy refiriendo al amor de Dios. El amor de Dios es el amor ágape, es un amor que se da sin esperar nada. Cuando el amor se da esperando algo, ya no es de Dios.
Y esos padres que entran en la casa y dan reconocimiento, están dando amor. Pero hay amores que matan. Y la Biblia nos los advierte, Dios nos los advierte. No llamen padre a nadie aquí en la tierra. Dios lo dice en su palabra. Padre es uno y está en los cielos. Porque nosotros, los seres humanos, que nos vemos en el espejo y vemos nuestro rostro reflejado en el espejo, o vemos nuestro rostro en una foto, ese no somos nosotros. Yo lo he dicho muchas veces. Cuando ustedes me miran a mí, no me están viendo a mí. Yo no soy esto que ustedes ven. Yo soy un espíritu que vive dentro de este cuerpo. Lo he dicho muchas veces. Si este fuera yo, el niñito recién nacido que estaba gateando, no era yo. Si este fuera yo, el joven adolescente que le he enseñado la foto en algunas conferencias, no era yo. Si este soy yo, el que se graduó de médico a los 25 o 26 años, no era yo. No nos parecemos. Hay un reflejo que puede semejarse, pero yo les aseguro que ninguno de las características que les dije antes tienen, de las características físicas que les acabo de mencionar, tienen la característica rugosa de un anciano de 85 años. Se los aseguro. No tenía ni una arruga. Y entonces tengo que pensar, si este soy yo, aquello no soy yo. Y eso tengo que decírselo y clarificárselo a ustedes. Nuestros padres actuales, y cuando digo actuales, estoy hablando desde Adán y Eva para acá, son los que habían estado en el mundo cuando Dios decidió acabar con el mundo. Porque la maldad era muy grande. Fue la advertencia que Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, en su infinita benignidad, de su amor ágape, le dijo a Adán que de todo árbol que dé fruto y de toda hierba verde que hay en el huerto podía comer, pero del fruto, del árbol que daba el fruto de la ciencia, del bien y del mal, no podía comer, porque el día que de él comiera, ciertamente morirá. Adán transgredió y fue separado de Dios. Muerte espiritual. La muerte no es la muerte física.
del cuerpo que entierran en el polvo de la tierra y en polvo se va a convertir, del cuerpo que posiblemente se lo comerán los gusanos. La muerte es del espíritu que está separado de Dios. Tiene muerte espiritual. Pero aún teniendo muerte espiritual, tiene existencia eterna. Dios, para impedir que el hombre tuviera en su transgresión muerte eterna, puso ángeles custodiando para que no pudiera acercarse al árbol de la vida. Desde Adán, que transgredió y entró en muerte espiritual. Pero Dios es un Dios misericordioso, perdonador, que ama al pecador, sigue amando al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso separa al pecador de él. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, aún en el lago de fuego, que no fue ideado para el hombre, fue ideado para Satanás y sus demonios. Y el hombre, que por voluntad propia quiera dirigirse a él, Dios nos dio, estando en el útero de nuestra madre, libre albedrío y dominio propio. Estando en el útero de nuestra madre, Dios estaba formando nuestro espíritu. Nosotros somos en esencia espíritu, hecho a imagen y semejanza de Dios. Somos hijos de Dios. En el útero de nuestra madre, Él tejió nuestras entrañas. Así lo dice la Biblia. El manual de instrucción que Dios escribió para el hombre. Somos hechuras de Él, a su imagen y semejanza. Él es espíritu y nos hizo espíritu. Él es amor ágape y nos hizo amor ágape. Y ser amor ágape significa tener misericordia. Ser amor ágape significa tener piedad. Ser amor ágape significa tener benignidad. Ser amor ágape significa tener humildad y estar sujeto a Dios. Estar sujeto a Dios significa obedecerle, lo que no hizo Adán. Estar sujeto a Dios significa estar en el gozo del Señor y en la paz de Dios. Estar en el gozo del Señor nos garantiza estar en la paz de Dios, porque la paz solo se deriva del gozo del Señor. No hay paz donde no está la presencia de Dios. Sorprendente. Cuando estás inquieto,
cuando estás intranquilo, cuando estás incómodo, tienes que saber que no estás en el gozo del Señor. Probablemente, digo yo, a los padres, papá y mamá, que se sienten así como consecuencia de relaciones familiares con premeditación, cambié la palabra, como consecuencia de relaciones familiares con premeditación, cambié la palabra. No quise poner hijo, ni padre, ni madre, ni hermano, dije familiares. Porque todo lo que funcionan como padres, porque entraron en la relación con el niño en formación, bueno, son familiares. Por eso preferí usar esa palabra. Son familiares. Entonces, es importante poder entender que esas relaciones familiares, la familia que entra en la casa, los amigos, los vecinos, donde se está formando un niño antes de los 7 años, se transforman en padres. Pero cuando hay una idolatría, vamos a preferir estas relaciones que a Dios. Cuando no hay idolatría, nada nos separa de Dios. Y cuando digo nada, quise incluir la palabra nadie. Nadie ni nada nos separa de Dios. Dios es lo primero. Dios es lo primero. Y los segundos somos todos nosotros. Ama al prójimo como a ti mismo, no más que a ti, no menos que a ti. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, no más que a ti. Si lo amas más que a ti, haces una idolatría. Y los idólatras no entran al reino de Dios. Si lo amas menos que a ti, estás haciendo una idolatría del yo, una egolatría. Y los idólatras no heredan el reino de Dios. Semejante conflicto. El mundo nos está metiendo en el conflicto de no entrar al reino de Dios.
viendo cómo hacía para poder clarificar eso. Y entendí que es obligante para mí el terminar esta explicación en el discipulado de los miércoles en la clínica. El próximo miércoles, mañana, hay discipulado. Séptima transversal de Mari Pérez Norte, número 0303, a las 5 de la tarde. Y me di cuenta que sintiéndome en la inconformidad de los resultados de las conferencias que he venido dando gratuitamente desde el 1974, semanalmente, señores, no son 2 días, semanalmente 2 y 3 veces por semana, no son 2 días. Desde el 1974, para servirle a la gente, y cambia el modelo de ser. Tengo que reconocer, yo lo he dicho en otras conferencias anteriores, he arado en el mar, como dijo Bolívar. La prédica de Dante, señores, vean la última prédica de Dante, fabulosa. Y yo yendo a las prédicas de Numa, recordé la prédica de Numa y la busqué, donde me hablaba de Mateo. Numa nos hablaba en una prédica de él que él llamó Cristo Rey de los pobres. Y yo me puse a analizar, a ver el sentido. Él lo dijo muy sencillo, muy transparente, diáfano, comprensible para todos. Pero como la palabra de Dios tiene el sentido que el Espíritu le da, yo comencé a buscar qué le decía esa palabra a mi espíritu. Y me fui a la prédica esa donde Juan el Bautista le mandó mensajero a nuestro Señor Jesucristo estando en la cárcel, cuando lo iban a matar, iban a cortarle la cabeza. Y le manda a unos discípulos de él a preguntarle a Cristo que si era a él al que estábamos esperando, o teníamos que esperar a otro. Y en aquella prédica de Numa y de Dante, yo me iba a buscar, a escudriñar el sentido espiritual que Dios me daba. Y yo dije, en aquel tiempo, ¿cómo? Juan el Bautista le va a preguntar a Cristo si era él a quien esperaba o era otro, cuando Juan el Bautista, primo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, hombre, Juan el Bautista, hijo,
creo que era Elizabeth, que se llamaba su mamá. Elizabeth era prima. Prima hermana de María. Y no podía tener hijos. Una anciana, su esposo, un sacerdote. Y no podía tener hijos. Y se le dio a él la promesa de que iba a tener un hijo. Él lo dudó y por eso lo dejaron mudo. El arcángel Gabriel que le dio la información hasta que el hijo naciera. Y dice aquí en el capítulo 11 del Evangelio de Mateo, en el versículo 2, o a partir del versículo 2, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, lo que ustedes están oyendo y lo que ustedes están viendo. Los ciegos, le mandó a decir Cristo, los ciegos ven, los cojos andan, caminan, los leprosos son limpiados, son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y a los pobres, ¿quiénes son los pobres? Yo me lo pregunté muchas veces y anoche, mejor dicho, esta madrugada, pude entenderlo. El Evangelio era anunciado a los judíos. ¿Quiénes eran los pobres? Los que no tenían el reino de Dios, los que no conocían a Dios. Y dice Cristo, y a los pobres le es predicado el Evangelio. Ahora ya no son pobres. Y el pastor Numa decía en su prédica dominical: Jesús, rey de los pobres, a los que él mandó a predicarle el Evangelio, y dijo: id a todos los pueblos de la tierra y llevar el Evangelio de salvación. El Evangelio de salvación de la cruz de Cristo, salvado por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Los pobres ya no somos pobres. Cristo le dijo a los judíos de aquel tiempo: yo tengo otro rebaño que ustedes no conocen. Ustedes conocen el rebaño de los judíos, pero yo tengo otro rebaño que ustedes no conocen, el rebaño de los gentiles, nosotros los gentiles. Y no habrán dos rebaños, habrá un solo redil donde estarán todas las ovejas
de Dios. Y habrá un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo, el pastor de las ovejas, que murió por nosotros, justificándonos de pecados. Somos pecadores. Yo recuerdo siempre a Numa, que en su prédica dominical siempre comienza por predicar: vamos a reconocernos pecadores y a pedir perdón por nuestros pecados. Eso se llama humildad cristiana. Los soberbios cristianos quieren vestirse como yo me estaba vistiendo hoy, buscando cuál corbata me ponía y cuál camisa me ponía y cuál partón me ponía. Ya tengo que buscarme otro porque me está quedando estrecho, o me adelgazo. Vamos a ver qué es más fácil. Ahorita con la guerra de los dólares, yo creo que es más fácil adelgazarse. Pero yo estaba sorprendido viendo esto. Y Cristo decía, al final, en el versículo 6, de esos primeros versículos del capítulo 11, del Evangelio de Mateo, en el versículo 6, Cristo concluía diciendo: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. ¿Quién va a encontrar tropiezo en Cristo? El que no cree en Cristo. ¿Quién va a encontrar tropiezo en Cristo? El que no tiene fe en Él. ¿Quién va a encontrar tropiezo en Cristo? El que no acepta la muerte de Cristo como justificación de sus equivocaciones, de sus transgresiones. Señores, acabo de decir algo muy grave. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Y yo estaba dándole vuelta a mi cabeza a esa tropezadera en Cristo. Cuando hacemos idolatría o egolatría, sea del hijo o de los padres o de los hermanos o de quien sea o de uno mismo, está hallando tropiezo en Cristo por falta de fe. Iba a continuar hablando lo que Cristo hablaba de Juan, pero se me interrumpió en mi pensamiento algo que acabo de ver. Me enseñó alguien. Mi pobre telefonito no tiene WhatsApp ni nada de eso. Bueno, no tiene nada, porque me lo robaron. No podría decir ni siquiera que me lo robaron. Pero tengo que decir, porque yo, haciendo un favor, abrí la puerta del piso donde vivía, porque alguien iba a hacer un trabajo, y ese alguien que iba a hacer el trabajo, eran varios alguien, eran como 8. Me dicen que yo tengo que firmarle una planilla
como testimonio de que ellos habían ido a hacer el trabajo. Y yo lo dije en una conferencia anterior, tenía 1 kilo de azúcar de la bolsa del crack en la mano y la llave con que estaba cerrando la puerta de mi apartamento y abriendo la puerta del pasillo a ellos. Pero tenía también en la mano mi telefonito. Entonces cogí la llave, me la metí en el bolsillo, cogí la bolsa de azúcar, me lo metí bajo el brazo y cogí el telefonito y se lo di a uno de ellos. Porque tenía que aguantar el papel donde iba a firmar, estaba sobre una cartulina y era muy débil la cartulina. Y entonces, para poder aguantar la cartulina, le di el teléfono a uno de ellos. Y firmé. Y que como ya tengo 85 años, se me olvidan las cosas. Y cogí mi azúcar, la agarré en mi mano y bajé. Cuando llego y digo, oye, dejé el teléfono a esta gente y subo a buscarlo, ya no estaban ahí. Entonces llamo a un supervisor. Mi teléfono se quedó en la mano de alguno de ellos. Los llamaron a todos. Fueron un grupo, no todos, fueron un grupo. Y quisieron hasta confrontarme. Usted dijo que yo me había robado su teléfono. Digo, yo no he dicho eso. Para empezar, yo lo entregué gafamente en la mano a alguien. Pero uno de ustedes se quedó con el teléfono. Búscalo en su apartamento. Yo no voy a buscar nada. Yo lo tenía en la mano. Yo tendré 85 años, pero voy a recordar lo que tengo en la mano. Entonces, bueno, total que se barajaron el tiro y nadie fue. Como los 3 días, voy a entrar al ascensor y alguien me dice, me dijeron que usted dijo que yo me había robado el teléfono suyo. Yo no he dicho eso. Yo ni me acuerdo de tu cara. ¿Cómo voy a decir eso? Ah, menos mal. Y yo le dije irónicamente, menos mal. Porque yo no puedo decir que es ella. Pero sus compañeros le dijeron que yo había dicho lo que yo no he dicho. Si sus compañeros le dijeron que yo había dicho lo que yo no he dicho, por algo sus compañeros se lo dijeron. Eso fue mi deducción. Pero como uno a los 85 años es precavido, yo prefiero decírselo así, a decirle a uno de ellos, me robaron mi teléfono. Ah, pero lo he publicado para que lo sigan viendo. Y va a quedar grabado en internet. Y no tengo teléfono. Ahora tengo uno que me prestaron en estos días. Pero no tenía teléfono ni para decir feliz Navidad, ni para decir feliz año. Pero bueno. Iba a decirle, cuando hice este paréntesis del teléfono, mientras ellos se iban, los discípulos de Juan, comenzó Jesús a decir a la gente que estaba junto a él, ¿qué saliste a ver al desierto? En el desierto andaba Juan predicando. Una caña sacudida por el viento.
¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz. Se lo dijo Dios Padre al Hijo, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Eso me llevó a mí a pensar. Una trifulca que muchas veces he tenido con algunas personas, a quien he tenido que darle algunas explicaciones. Me acuerdo estando yo en Puerto Rico, había un grupo, vamos a llamarle misionero, no era misionero, que iban enseñando a entrar en meditación como forma de curarse. Y yo vi después que lo que estaba era tratando de predicar un conocimiento de Dios distinto al conocimiento cristiano. Y eso se ha hecho muy popular. Hasta en la televisión lo presentan. Está sonando, se habían olvidado, porque empecé algo tarde y ya está sonando los ruiditos característicos de que yo estoy dando conferencia. Bueno, dice Cristo, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, repite Cristo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos los arrebatan. Desde los tiempos de Juan el Bautista, en los tiempos de Juan el Bautista, estaba gobernando a Jerusalén un descendiente de Herodes, el asesino de niños. ¿Lo recuerdan? Que para que no pudiera Herodes, el asesino de niños, actuar sobre nuestro Señor Jesucristo recién nacido, el ángel le dice a José: llévate al niño a Egipto. Y lo manda a regresar 12 o 13 años después, diciéndole: ya el asesino de niños murió, puede regresar. Y yo decía anoche, repitiendo esto, repasando esto, qué misericordioso es Dios. Y yo lo dije en la conferencia pasada de diciembre. Dios podía acabar con Herodes en un 2x3 y lo dejó. $12 años para que se arrepintiera. 12 o 13 años para que se arrepintiera. No se arrepintió.
Dios sabrá dónde está. Pero en el reino de Dios no está. Un asesino de niños que para que estar seguro que iba a matar a nuestro Señor Jesucristo, mató a todos los niños menores de 2 años y va a estar en el cielo. Va a estar en el cielo. Cuando en su palabra Dios nos enseña que el que aborrece a un hermano es un homicida, y los homicidas no entran al reino de Dios. Entonces, el reino de los cielos desde entonces sufre violencia y los violentos los arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis, fíjense lo que está diciendo Cristo, y si queréis recibirlo, Juan es aquel Elías que había de venir. Pero era nacido de vientre de mujer. Pero él, nuestro Señor Jesucristo, no se mete dentro del grupo, porque él era hijo de Dios en el vientre de María. ¿Se está entendiendo? Es importante lo que acabo de decirles. Y entonces dice, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego agrega en el versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? Esta generación también somos nosotros, desde nuestro Señor Jesucristo para acá. ¿A quién comparará Dios a nuestra generación? ¿A qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en la plaza, nosotros, y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, hoy endechamos y no lamentaste, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigos de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La sabiduría es justificada por los hijos de la sabiduría. ¿Quiénes son los hijos de la sabiduría? Los hijos de Dios, que entienden y aceptan a nuestro Señor Jesucristo como Dios venido en carne. Dice Cristo aquí, pero la sabiduría, Dios, es justificada por sus hijos. Yo iba a leerle en esta conferencia algo que después, esta mañana, dije, eso mejor lo voy a leer en el discipulado, que van a entenderlo más que las personas que van a la conferencia, porque se supone que los que van al discipulado tienen más fe.
en Dios, o buscan más la relación íntima con Dios. Es lo que sigue en ese capítulo 11, a partir del versículo 20 hasta el 25, hasta el 24. Y en esa parte sin entrar en explicación voy a decir: ay de ti, Corazín, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, a lo que Cristo se refirió ahorita, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, el que está por venir, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y esto que digo ahorita es lo doloroso. Para mí es doloroso. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, los milagros que han sido hechos en ti, ¿quién hizo los milagros? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Está claro? Habrían permanecido hasta el día de hoy con la fe. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y yo me pregunté anoche, ¿quién es Capernaum? ¿A quién simboliza? No tuve otra opción que pensar que es el mundo actual. Porque el mundo actual ha visto los milagros que Dios hizo allá. Y entonces, nuestro Señor Jesucristo, hacedor de los milagros, pero cuando iba a interrumpir la lectura, es porque me vino a mi mente lo que vi en algunos WhatsApp que me enseñaron hace poco, hace 2 días, 3 días. Ha habido muchos incendios. Incendios atroces. Tuvo el incendio de la Amazonía, que nosotros sentimos las consecuencias de ese incendio en el calor nuestro, que vivimos en un país de eterna primavera y sentimos el calor aquí en Caracas después de los incendios de la Amazonía. Pero ha habido otros incendios, ha habido aumento de la temperatura en muchas partes que han provocado incendios. Señores, cuidado con los tiempos en que vivimos. Hubo un incendio devastador
en Austria creo que fue, que los bomberos no pudieron apagarlo, que la policía y los encargados del incendio no pudieron, algunos murieron en el incendio. Los animalitos queriendo huir quedaban achicharrados como estatuas. Cuando yo vi la foto de los animalitos petrificados por la candela, me acordé de un episodio allá en Italia. Donde se han visto la presencia de Dios para el mundo. Y sin embargo, yo tuve interés en ir a ver. Fue para mí muy importante ese interés en ir a ver una ciudad de muertos petrificados, que hubo aparentemente volcán que acabó con toda la gente de esa ciudad y quedaron muertos en la posición en que estaban cuando le llegó, no sé si el calor o los aires del volcán, quedaron muertos. Y yo vi eso. Es decir, oí esto, leí esto y me acordé de aquel. ¿Y dónde estará? Me dije yo, Capernaum. De tiro puedo pensar que los estados, los habitantes del norte del mundo, que han esclavizado, que han matado. Me acuerdo de la carta que leyó una vez el presidente Chávez, que después supe en un programa de radio que esa carta había sido engendrada por un venezolano que escribió un libro y que está nominado para un premio como insigne escritor. Él, en un programa yo lo oía él diciendo, a Luis Brito, lo oí diciendo que esa carta de Guacaipuro Montano, él había inventado el nombre para evitarse problemas, en una combinación del nombre de Guacaipuro y algo mexicano. Y después, en esa carta, él hablaba de los robos que han hecho los países del norte al continente indio. Y hablaba de los millones de oro, de kilos de oro, y de los grandes millones de kilos de plata que se habían robado
en la conquista o durante la conquista. Y él decía, si imaginamos que no fue un robo, sino un préstamo que le hicimos, esa millonada de oro y de plata, si imaginamos que es un préstamo, tendrían que pagarnos el préstamo con más de la mitad del norte de Europa. O sea, que si nos pagan el préstamo de lo que se llevaron del continente indio para Europa, tendrían que pagarnos más de la mitad del norte de Europa. Y yo decía, en esa conferencia donde hablé de eso, que en el continente indio había más de 100 millones de habitantes y solo quedaron, después de la conquista, 5 millones. Y los otros 95 millones, ¿quién los mató? Eso es comparativo como sacar a Dios del mundo. Eso es comparativo como sacar a Dios del mundo. Pero los del norte de Europa han sacado a Dios de las iglesias. De tal manera han sacado a Dios de las iglesias que han transformado las iglesias monumentales del norte de Europa en casas de comercio. Algunas de ellas venden, por decir algo suave, libros, pero también venden café, pero también venden licores. El norte de Europa. En el norte de Europa, más del 51% no conocen a Dios o lo rechazan, lo niegan. El 25% son cristianos católicos y el 19% son cristianos evangélicos y un 5% buscan otros dioses. ¿Por qué le digo esto? Porque eso suena como en una forma tan garrafal, tan grave, tan deshumanizado, tan dantesco, que yo tendría que pensar, ustedes saben que del norte, que de los países del norte han sacado a Dios de las escuelas. La Biblia la han sacado de las escuelas. Semejante problema. Yo me preguntaba, ¿quién será ese Sidón? ¿Será que tiene características Tiro y Sidón con países del norte de América? Donde la guerra es tan grave que vamos a comprar algo
y nos lo quieren vender en moneda extranjera. ¿Saben el significado de eso? Han sacado a Dios de la cabeza de la humanidad que Dios hizo para vivir en su reino. Los hijos de Dios nacidos de vientre de mujer ya no tienen el sentido del Dios creador en el útero, sino tienen el sentido de los que habitan a su alrededor como figuras parentales. Ya se meten, ya no tienen que visitar la casa tocando la puerta, ya se meten por el techo, por las ondas hertzianas. La radio y la televisión nos invaden enseñándonos la falsedad de un amor dentro de falsos positivos o de un amor dentro de falsos negativos. ¿A quién vamos a creer? Tiro y Sidón. Yo puedo pensar en países del norte, pero ¿en quién voy a pensar cuando Cristo habla de Capernaum? Yo no quisiera pensar, me resisto a pensarlo, me resisto, no lo quiero pensar, pero si lo pienso, no lo quiero pronunciar. ¿Quién será Capernaum? Cuidado. Yo lo he dicho en otras oportunidades. Cristiano no es el que se llama cristiano. Cristiano es el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él vino a servir a los pobres. Que Él vino a enseñar la palabra de Dios a los pobres, a los que no la conocían. Y la enseñó con su ejemplo. Nació en un pesebre. Huyó a Egipto. Regresó a enseñar a los sacerdotes de su tiempo. Entró a predicar en Jerusalén sobre un pollino, un asno, hijo de animal de carga. Entró a predicar a Jerusalén y cuando fue a predicar volcó las mesas donde estaban almacenando productos de las ventas y gritó, volcando las mesas con un fuete en la mano. Dice la película eso. La casa de mi padre es casa de oración y no es cueva de ladrones. Cuidado, Capernaum. Cuidado. Porque si se hubieran hecho los milagros
fuera más suave el castigo que se hizo en Sodoma. Cuidado, Capernaum, hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando yo tenía el programa en la radio, yo tenía uno de los programas que tenía era la historia que da vida. Y yo, en ese programa, hablé del conflicto en Apocalipsis. Y dije que había una ramera, en ese programa dije, que había una ramera comercial para ellos lo importante es el dinero. Pero había una ramera que aparentemente lo más importante no era el dinero. Bueno, como siempre, iba a empezar aquí, pero ya no tengo tiempo ni de empezar allí, porque tengo necesidad de repetir una vez más que si no se respetan los tiempos de Salomón, en los padres para enseñar a sus hijos, dice: enseña al niño en sus caminos y cuando grande no se apartará de él. Si los padres no respetan lo que se enseñó en los tiempos de Salomón a los padres, enseña al niño en sus caminos y cuando grande no se apartará de él. Hace 2 o 3 días yo estaba viéndolo en la Biblia. Es importante lo que nos enseña Salomón en Proverbios. Es preciso enseñar a crecer en el Señor. Yo iba a salir de aquí la enseñanza de hoy. Dios nos formó en el útero de nuestra madre, en una relación de simbiosis natural, y ordena a la mujer una simbiosis con amor ágape para que críe a su hijo en los primeros 45 días, mes y medio, piel a piel. Piel a piel. Pero a los 45 días le pone la posibilidad de madurar otro óvulo, con lo cual bajo la acción hormonal se siente atraída hacia el padre de su hijo, hacia su marido, buscando protección. Yo he dicho que buscando protección. La ciencia ha dicho que es por acción hormonal buscando sexo. No, buscando protección, porque mes y medio, 45 días, más mes y medio, 45 días más, van a llegar a 3 meses. Y en esos primeros 3 meses, Dios está dando protección al hijo. Lo vimos en los estudios
que nos enseñaron los rusos. ¿Cómo? Yo voy a empezar la conferencia por este lado. Lo que nos enseñaron los rusos, cómo hasta los 3 meses de nacido el niño, cuando el niño es pegado a la piel de la madre, vuelve otra vez al biorritmo cerebral por debajo de 4 ciclos por segundo, que es el que el niño tiene dentro del útero. Y cómo durante la oración ellos pudieron probar que el biorritmo cerebral baja a esa distancia, a 4 ciclos por segundo. Y pudieron probar científicamente que en esa frecuencia se curan muchas enfermedades. Y dice aquí, de esta manera se hace posible el restablecimiento psíquico, moral y físico. Psíquico, lo psicológico; moral, lo espiritual; y físico, enfermedades psicosomáticas. Y yo iba a empezar la conferencia para llegar a esta conclusión de los rusos y a la conclusión que yo he estado actuando en las reprogramaciones emocionales que hacemos en la clínica, donde yo hago un consentimiento válido, así lo llamo, para que el paciente pueda responsabilizarse con los planteamientos en ese consentimiento válido. Iba a hablar lo que descubrieron los rusos aproximadamente hace 5 o 6 meses y que yo estoy haciendo en mi consultorio desde 1974, donde estoy haciendo reprogramación de vida que obliga a volver a repasar este tiempo de vida, de los primeros 7 años de vida, un tiempo de vida de los primeros 7 años de vida que los padres son responsables. Y aquí, ahora sí lo estoy diciendo, con premeditación. Los padres son responsables de lo que dejan entrar en su casa. Porque ellos son los encargados por Dios para ser padres sustitutos del Hijo de Dios. El padre sustituto del Hijo de Dios tiene que proteger a ese Hijo de Dios por 7 años mínimo. Y yo decía en la conferencia pasada, es obligante referirme a ella. Yo lo decía, que ya a los 3 años y medio se prohibía
la relación de pareja. Pero que a los 7 años ya se estaba prohibiendo la relación de familia. Porque en los primeros 5 años, primeros 7 años, entre los 5 y los 7 años, hay un acercamiento físico obligante para los padres hacerlo. Ese acercamiento físico va a dar un permiso a los hijos de tener cuerpo físico y disfrutar su cuerpo físico. Es importante. Yo he venido en muchas conferencias, iba a recalcarlo en esta, los permisos que Dios da para que pueda haber una familia de Dios, y los da desde el momento mismo en que estamos en el útero. Dios está dándonos permisos adecuados para poder sentir, para poder vivir, para poder disfrutar, siendo quien soy, del género que soy, siendo quien soy y estar como lo que soy, del género que soy, para poder tener familia, después de formar pareja, con la característica genética que Dios me puso. Pero si hay prohibiciones de mi cuerpo, tendría yo que comenzar a pensar que los padres que se han mantenido al margen son verdaderamente los responsables de darle los permisos de crecer a los hijos. No dejarse quitar ni por la televisión, ni por la radio, ni por los conferencistas, ni cuando digo conferencista, me acordé de Dante, que él dice, digo en la prédica pasada, que él antes era predicador nada más. Ser predicador es ser un conferencista. Si yo he sido conferencista desde 1974, he sido un predicador desde 1974. Pero no me había atrevido a decir lo que acabo de decir. Desde el 1974 no me atrevía a decir lo que acabo de decir. Y aún haciendo un convencimiento válido, que ya no tengo tiempo de, con la comodidad que pretendía hacerlo, decirlo ahora, en este convencimiento válido, consentimiento válido, estoy dejando clarificado lo que debe ser un tratamiento. Lo estoy dejando clarificado. Dice así: por medio de la presente yo, fulano de tal, expreso y certifico. Se está leyendo clarito. La vez pasada no se leyó nada, no tú, de lo que estaban antes que tú. Expreso y certifico a través de este convenio terapéutico que he recibido y continúo recibiendo la información veraz
y suficiente sobre el modelo terapéutico que se utiliza en mi proceso libertador, entre comillas. Libertador. Con procesos individuales, con procesos grupales y procesos de enfoque psicoanalítico durante la terapia, individuales y grupales, con los aportes integradores del modelo del doctor Luis Manuel Belmonte, que consiste en el uso de un conjunto de teorías y técnicas tomadas de las diferentes líneas teórica y de estudio en psicología y psicoterapia, como lo son el conductismo, la Gestalt, el análisis transaccional, psicodrama, técnicas corporales, técnicas emocionales, terapias de grito y otras que llevan a la posibilidad del contacto físico entre los pacientes y entre los pacientes y el terapeuta. Asimismo, en este modelo belmontiano incluye un trabajo de orden espiritual que permite al individuo reconciliarse y acercarse a Dios, permitiendo la vinculación positiva y el uso